La casa de campo estaba apartada, rodeada de colinas suaves y silencios densos, que solo rompía el canto lejano de los grillos. Era una escapada anual, un ritual de verano entre viejos amigos que buscaban desconectar del ruido de la ciudad. Esta vez, sin embargo, algo se sentía distinto, más cargado, más íntimo. Álvaro había llegado esa misma tarde, el último en llegar. Bajó del coche con el cabello algo revuelto por el viento y una sonrisa distraída. Iba vestido sencillo, pero había algo en su forma de caminar que siempre captaba miradas. Héctor ya estaba ahí, preparando la cena con otros en la cocina, cuando escuchó la puerta abrirse y notó que algo dentro de él se activaba solo con ese sonido. Llevaban años conociéndose, viéndose en grupos, compartiendo risas, pero nunca, solos, nunca tan cerca por tantos días. Las noches en la casa eran frescas, todos comían juntos en la terraza, entre copas de vino y anécdotas que siempre terminaban en risas exageradas. El jacuzzi estaba al fondo del patio, rodeado de piedras blancas, iluminado tenuemente por luces enterradas en el suelo. Héctor no solía usarlo, pero esa noche, después de la cena, Álvaro lo miró directamente y dijo: «¿Te apuntas al jacuzzi?». La forma en que lo dijo no era una simple invitación, era una chispa. Héctor asintió, intentando parecer indiferente, aunque el corazón ya le golpeaba en el pecho con una intensidad traicionera. Minutos después, el agua burbujeante los rodeaba a ambos. El vapor subía como un velo que ocultaba sus cuerpos a medias bajo el agua, distorsionándolos, dándoles un aire irreal. Estaban solos. Los demás se habían ido a dormir, o eso parecía. Las luces del patio parpadeaban suavemente, y el silencio que los envolvía tenía un ritmo propio. Álvaro apoyó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. El agua resbalaba por su cuello, dejando brillos que captaban la luz de manera hipnótica. Héctor no podía dejar de mirarlo. El contorno de su mandíbula, la forma en que sus labios parecían entreabiertos por la temperatura del agua. Una gota le caía por la sien y seguía el camino hasta el pecho. Era como ver algo privado, algo que no se debía mirar tanto tiempo, pero que era imposible dejar pasar. «Tú nunca te relajas, ¿no?», dijo Álvaro sin abrir los ojos, pero con una sonrisa apenas dibujada. «¿Por qué lo dices?», preguntó Héctor, forzando una risa, pero sintiendo que el cuerpo se le tensaba más con cada segundo. «Porque te noto, siempre observando, pero nunca diciendo lo que piensas». Los ojos de Álvaro se abrieron entonces, encontrando los suyos. Fue una mirada larga, no de esas que se cruzan al pasar, sino de esas que buscan dentro. Y Héctor no supo qué responder, porque sí, había estado observándolo, desde hacía años. Pero ahora era distinto. Ahora estaban solos, semidesnudos, y la tensión entre ellos era tan real como el calor del agua, como el vapor que se colaba entre sus respiraciones. Álvaro se acercó apenas, solo un poco, pero lo suficiente para que sus rodillas se tocaran bajo el agua. Fue un año mínimo, casi accidental, pero el cuerpo de Héctor reaccionó como si una corriente eléctrica le hubiera atravesado el vientre. El aire se volvió más espeso, más cálido. «¿Y qué piensas?», preguntó Álvaro en voz baja, tan baja que parecía un pensamiento, no una pregunta. Héctor tragó saliva. Notaba la respiración acelerada. Sus dedos bajo el agua temblaban, aunque intentaba mantener la compostura. «Que deberías acercarte más», dijo sin pensar, y al momento quiso arrepentirse. Pero Álvaro no se rió, no retrocedió. Lo miró en silencio un instante que pareció eterno, y luego sí, se acercó. El agua entre ellos dejó de existir. Ahora las piernas se rozaban sin esconderlo, los brazos flotaban cercanos, y cada exhalación era un susurro compartido. «Siempre supe que había algo», murmuró Álvaro, y su voz parecía envolverlo todo. Héctor lo miraba fijamente.
No quería pestañear, no quería que ese momento se deshiciera. El siguiente movimiento fue lento, casi imperceptible. Una mano bajo el agua que rozó la suya, como un accidente que se repetía con intención. Las yemas de los dedos deslizándose hasta encontrarse, entrelazándose con suavidad, como si eso fuera lo más íntimo que se podían permitir, como si el agua hirviera con ellos dentro. Héctor sintió un temblor, no de frío, sino de ese tipo de emoción que nace cuando el deseo deja de ser una fantasía y se convierte en algo palpable, en piel, en contacto. La noche seguía en silencio, pero el mundo dentro del jacuzzi era otro. Sus miradas se aferraban, sus respiraciones eran espesas, húmedas, y aunque ninguno se inclinó para besar al otro, aunque no hubo palabras después de eso, ambos sabían que algo había comenzado, algo que no se podía fingir que no existía, y que solo iba a crecer. La mañana siguiente amaneció cubierta de nubes, como si el cielo quisiera disimular lo que había pasado la noche anterior. La casa entera aún dormía, sumida en esa calma perezosa de los fines de semana lejos de todo. Héctor se había levantado temprano, más por nervios que por costumbre. Se sentía distinto, como si algo invisible se hubiese movido dentro de él y ya no pudiera volver a su lugar. Se duchó en silencio, repasando en su mente cada mirada, cada roce, cada silencio compartido con Álvaro en el jacuzzi. Le parecía casi irreal, como si lo hubiera soñado, pero aún podía sentir la presión tibia de aquella mano rozando la suya bajo el agua. Y esa mirada, esa maldita mirada que lo había dejado desarmado. Cuando salió a la cocina, Álvaro ya estaba ahí, de pie junto a la cafetera, con el cabello aún húmedo y una camiseta de algodón que se pegaba un poco a su torso. No hubo palabras, solo una mirada rápida, luego otra, y ese instante suspendido, donde ninguno parecía saber si debían actuar como siempre o como anoche. ¿Café?, preguntó Álvaro al fin, su voz ronca, como recién despertada. Por favor, respondió Héctor, manteniendo la mirada fija en la taza mientras se la acercaban, intentando que los dedos no se tocaran esta vez. Pero sí se tocaron, ligeramente. Una caricia rápida, casi sin intención, pero que les sacudió a ambos. Álvaro se mordió el labio inferior, y Héctor lo notó. Era un gesto pequeño, pero decía tanto. Se lo había visto hacer antes, cuando pensaba demasiado, o cuando se contenía. La tensión entre ellos no había desaparecido con el sueño. Al contrario, había madurado. Se había vuelto más densa, más real, más peligrosa. Durante el día, los amigos salieron a dar una caminata por el bosque cercano. Rieron, compartieron historias, tomaron fotos, pero Héctor sentía cada uno de los pasos de Álvaro a su lado como si fueran latidos. No se tocaban, no hablaban más de lo necesario, pero los silencios entre ellos estaban llenos de palabras que no se atrevían a pronunciar. Y luego, al caer la tarde, volvieron. El cielo había abierto justo a tiempo para un atardecer cálido y dorado. Uno de esos que parecen envolver el mundo en un filtro suave, donde todo parece más íntimo. ¿Repetimos lo de anoche?, preguntó Álvaro, esta vez sin mirar directamente a Héctor, como si lanzara la pregunta al aire, sin esperar respuesta inmediata. Pero Héctor no dudó. Sí. El vapor volvía a envolverlos. Las luces tenues titilaban como testigos silenciosos. Álvaro fue el primero en meterse al agua, dejando que su cuerpo se sumergiera lentamente, sus músculos relajados, la respiración apenas visible en su pecho. Héctor lo observó con descaro, sintiendo cómo algo caliente le subía por dentro, más que el calor del agua. Se sentó frente a él, no tan cerca como la noche anterior, no todavía, pero los ojos de Álvaro lo buscaban, lo sostenían, lo arrastraban a ese punto sin retorno. «No sé qué estamos haciendo», dijo Héctor en voz baja, casi como una confesión. Álvaro inclinó la cabeza.
Una gota resbaló por su sien y se perdió en su cuello. «No tenemos que saberlo aún», respondió. «Pero si me sigues mirando así, voy a cruzar ese espacio entre nosotros». Héctor tragó saliva. El agua bullía alrededor, pero lo único que sentía era el calor en su pecho, la respiración errática, la piel erizada. «Entonces crúzalo», susurró. Álvaro se deslizó hacia él sin prisa, como si cada movimiento fuera medido, consciente, cargado de intención. El agua se agitó suavemente. Cuando sus rodillas volvieron a tocarse bajo el agua, Héctor sintió el mismo latigazo de electricidad que la noche anterior. Pero esta vez no bajó la mirada. «¿Te das cuenta de cómo me miras?», preguntó Álvaro, con la voz grave, apenas audible sobre el murmullo del agua. «¿Y tú?», replicó Héctor. «¿De verdad crees que no lo he notado todos estos años?». El aire entre ellos se volvió más denso, más íntimo. Álvaro extendió una mano y la apoyó en el borde del jacuzzi, justo detrás de Héctor. Su rostro estaba ahora muy cerca. El calor de su aliento se mezclaba con el vapor que los envolvía. «No sabía si tú…», empezó Álvaro, pero no terminó. No hizo falta. Los cuerpos ya estaban demasiado cerca, las respiraciones sincronizadas. Héctor sentía la vibración en su pecho, esa mezcla salvaje de deseo y miedo. Y aún así, no se apartó. La mano de Álvaro rozó su brazo, lentamente. Solo un año. Pero bastó. Héctor cerró los ojos por un instante. Era como si la piel le ardiera. Cada centímetro de ese contacto parecía enviar descargas por todo su cuerpo. Y entonces, sin palabras, sin más señales, Álvaro se acercó. No fue un beso. No aún. Pero sus frentes se tocaron, y el mundo pareció detenerse en ese instante exacto. El silencio era un pulso entre ellos. Las gotas en sus rostros se mezclaban, y Héctor, sin darse cuenta, ya lo estaba deseando todo. El contacto de sus frentes era un susurro sin voz, un pacto silencioso que ninguno se atrevía a romper. Héctor no sabía cuánto tiempo llevaba así, con los ojos cerrados, sintiendo la piel de Álvaro tan cerca, tan tangible, que era como si el mundo se hubiera reducido a ese punto exacto donde sus cuerpos casi se tocaban. Cada respiración compartida, cada segundo sostenido sin moverse, era una confesión muda. El deseo latía en el aire, cálido y pesado. Cuando al fin Héctor abrió los ojos, se encontró con los de Álvaro fijos en los suyos, oscuros, intensos, con un brillo que no conocía, como si lo estuviera mirando por primera vez, o como si por fin se permitiera mirarlo como había querido desde siempre. No necesitaban hablar. El lenguaje de las miradas, de los cuerpos contenidamente inclinados el uno hacia el otro, lo decía todo. Álvaro fue el primero en romper el espacio. No de golpe, no con ansia. Se acercó como si temiera romper algo sagrado, como si cada milímetro que acortaba entre ellos fuera un riesgo, un salto sin red. Sus labios apenas rozaron los de Héctor, como un roce accidental, una prueba, un umbral. Héctor respondió sin pensar, empujado por una necesidad que no había admitido del todo hasta ese segundo. Fue un beso breve, no más que un suspiro compartido entre bocas, pero bastó para hacer estallar todo. El corazón de Héctor se desbocó, su piel se tensó, sus dedos buscaron algo bajo el agua para aferrarse. El mundo pareció girar en otra dirección. El segundo beso no fue tímido, fue lento, más profundo, cargado de años contenidos, de miradas postergadas, de silencios que ahora se rompían en la forma en que sus bocas se buscaban. El agua se agitó a su alrededor como si respondiera al pulso nuevo que los unía. Los cuerpos se acercaron más, los muslos se rozaron, las manos empezaron a moverse con un ritmo distinto, ya sin miedo. Las manos de Álvaro se deslizaron hasta los costados de Héctor, tocándolo con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento.
Héctor se arqueó ligeramente hacia él, sintiendo el calor de su pecho incluso a través del agua. El vapor subía en espirales alrededor de ellos, cubriéndolos como una cortina íntima, cómplice. «Siempre supe que tú también lo sentías», murmuró Álvaro entre beso y beso, su voz ronca, vibrando contra la piel de Héctor. «No lo quería admitir», confesó él, con la respiración agitada, los ojos clavados en los labios húmedos de Álvaro. «Pensé que me lo estaba imaginando todo». «Yo lo imaginaba todas las noches», dijo Álvaro, su frente de nuevo contra la suya. «Pero nunca como esto». Una de las manos de Álvaro subió por la nuca de Héctor, enredándose en su cabello mojado. Lo atrajo de nuevo, besándolo con más fuerza esta vez, con más certeza. El agua se derramaba suavemente en los bordes del jacuzzi, mientras sus cuerpos se pegaban más. No había pudor, no había dudas, solo un deseo que no necesitaba explicación. La piel de Héctor era un campo abierto, sensible a cada roce, a cada respiración que rozaba su cuello, a cada leve presión de los dedos de Álvaro bajando por su espalda. Era como si nunca antes lo hubieran tocado, como si su cuerpo solo hubiera estado esperando esta noche, esta persona, este momento exacto. El jadeo que escapó de sus labios cuando Álvaro besó la línea de su mandíbula no fue planeado. Fue real, como todo lo que estaba pasando. Se miraron otra vez, y en esos ojos Héctor lo entendió. No estaban jugando. No era un impulso del vino o del aislamiento. Era algo que había estado creciendo bajo la superficie durante demasiado tiempo. Algo que solo necesitaba una chispa para arder. Se quedaron abrazados en el agua, las respiraciones calmándose lentamente, los labios aún cerca. No hablaban. No hacía falta. El silencio era cómodo, cómplice. Todo en sus gestos era íntimo, natural, como si el deseo se hubiera asentado en algo más profundo, algo que apenas estaban empezando a descubrir. Cuando salieron del jacuzzi, el aire fresco les arrancó un estremecimiento, que no era solo por la temperatura. Se envolvieron con las toallas y caminaron de regreso a la casa en silencio, rozándose apenas, los hombros chocando como sin querer. Nadie más los vio, nadie supo, pero ellos sabían. Y esa noche, cuando se encontraron en el pasillo, los dos mojados, en ropa cómoda y sin decir palabra, Héctor tomó la iniciativa. Apoyó la mano en el pecho de Álvaro, lo miró a los ojos y lo guió hacia su habitación. No para lo que otros podrían pensar, no para rendirse al impulso, sino porque en ese instante lo único que quería era sentirlo cerca, dormir con él, compartir la respiración, cerrar los ojos sabiendo que ese espacio al fin era real. El día siguiente ya vendría con sus preguntas, sus miedos, sus consecuencias. Pero esa noche, al fin, había silencio en la mente y calor en el pecho. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz azulada que se filtraba desde el pasillo. Las sábanas aún tenían el aroma a jabón limpio, y el silencio era tan denso que podía oírse el roce de la piel contra el algodón cuando Álvaro se dejó caer sobre el colchón, boca arriba, con los brazos ligeramente abiertos, como si se rindiera a algo que ya no quería resistir. Héctor cerró la puerta tras de sí con suavidad. El clic del picaporte sonó como una decisión tomada. No había marcha atrás. Se quedó de pie un momento, observando a Álvaro en la cama. Su pecho subía y bajaba con una calma forzada, y aunque su rostro parecía relajado, en sus ojos aún latía una chispa de tensión, esa mezcla brutal de deseo y vulnerabilidad que aparece cuando uno se permite ser visto. De verdad. Héctor cruzó la habitación sin prisa, como si cada paso fuera parte de un ritual, y se sentó a su lado. Las manos les temblaban apenas. Los cuerpos estaban cerca, pero no se tocaban aún. Había algo hermoso y cruel en ese espacio diminuto entre ambos, como una cuerda estirada al máximo, una cuerda a punto de romperse. «¿Seguro?», susurró Héctor,
apenas audible, sin saber si preguntaba por esa noche o por todo lo que vendría después. Álvaro giró el rostro hacia él, lo miró sin parpadear, y asintió. Sí, pero no quiero correr. No quiero que esto se queme rápido, dijo con esa voz ronca que parecía hecha para confesar secretos. Tampoco yo, respondió Héctor. No quiero que sea solo una noche, porque no lo es. Se miraron largo, como si intentaran memorizarse, como si algo dentro de ellos ya supiera que ese momento marcaría un antes y un después. Cuando se recostaron uno junto al otro, el tacto de sus cuerpos fue suave, como si tuvieran miedo de romperse. Héctor apoyó la cabeza sobre el hombro de Álvaro y pasó un brazo por encima de su abdomen, sintiendo el calor de su piel filtrarse poco a poco en la suya. El otro hombre ladeó un poco el rostro y besó su cabello. Un beso tan simple, tan íntimo, que a Héctor le tembló el pecho. El silencio que siguió no fue incómodo, fue casi sagrado. Con el tiempo, los dedos comenzaron a explorar, no con urgencia, sino con esa lentitud que tiene el descubrimiento. Las yemas rozando la clavícula, bajando por el pecho, dibujando líneas invisibles en la piel, provocando reacciones silenciosas. Una respiración más rápida, un suspiro sostenido, un leve escalofrío. Todo era suave, todo era intenso. Héctor sintió como el cuerpo de Álvaro reaccionaba a cada roce, a cada gesto. Podía leerlo sin necesidad de palabras. El temblor apenas perceptible en sus costados, el modo en que se tensaban sus dedos al sentir un toque preciso en su cintura, el leve arqueo de su cuerpo, involuntario, cuando una mano le acariciaba la espalda baja. Todo hablaba de deseo, pero también de entrega. No había espectáculo, no había prisa. Solo dos cuerpos que se buscaban con la devoción de quienes han esperado demasiado. Cuando finalmente se abrazaron, el calor entre ellos era una burbuja cerrada al resto del mundo. Se fundieron en un beso lento, lleno de intención, uno de esos que no se da con los labios, sino con todo el cuerpo. Héctor sentía cómo las emociones subían, cómo el pecho se le llenaba de algo más fuerte que el deseo. Algo que tenía que ver con sentirse visto, con sentirse elegido, con sentirse correspondido. En algún momento se quedaron dormidos, o eso creyó, porque era difícil saber si aquello era sueño o realidad, si de verdad estaba allí, con Álvaro, escuchando el latido de su corazón, sintiendo su brazo apretarlo contra su cuerpo. No habló, no preguntó, solo cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la calma lo invadiera por completo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Cuando despertó, la luz del amanecer ya se colaba tímidamente por la ventana. Álvaro seguía dormido, con el ceño levemente fruncido, como si soñara algo intenso. Héctor no se movió. No quería romper esa quietud perfecta. Se quedó observándolo, estudiando cada línea de su rostro, el modo en que sus pestañas temblaban al respirar, la curva suave de su labio inferior. Quiso memorizarlo así, tranquilo, vulnerable, suyo. No sabía qué dirían los demás, no sabía qué vendría después, pero en ese momento, con el cuerpo de Álvaro junto al suyo, con el sabor de su respiración aún en la boca, entendió que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea, y no quería regresar. El día avanzó despacio, como si el tiempo se hubiera puesto de acuerdo en alargar cada minuto para que todo lo vivido, la noche anterior, pudiera asentarse en el cuerpo de Héctor como una verdad inevitable. El sol se filtraba a ráfagas entre las cortinas y en la cocina resonaban las voces dispersas de los demás, aún ajenos a lo que había ocurrido tras esa puerta cerrada. Álvaro despertó poco después, medio enredado en las sábanas, con los ojos aún turbios de sueño. Cuando se giró hacia Héctor, no dijo nada. Solo le sonrió con una expresión tan clara, tan honesta, que a Héctor se le apretó el pecho sin previo aviso. No era una sonrisa ligera
ni una de esas sonrisas cómodas que se lanzan al azar. Era un gesto íntimo, profundo, como si lo estuviera viendo por primera vez sin ningún velo. «Buenos días», murmuró Álvaro, y su voz aún dormida tenía algo que lo hizo estremecerse. «Buenos», respondió Héctor, acariciando con la mirada cada detalle del rostro que tenía enfrente. «¿Estás bien?» Álvaro asintió, y luego, como si lo pensara mejor, se acercó y rozó con sus labios la mejilla de Héctor. Un beso suave, sin urgencia, solo calor, solo presencia. «Estoy contigo», dijo, «y eso lo cambia todo». El desayuno fue una prueba de fuego. Había risas, bromas, café recién hecho, migas sobre la mesa y una tensión bajo la superficie que solo ellos dos podían sentir. Héctor notaba la pierna de Álvaro rozándole la suya por debajo, apenas un toque casual, pero era como una confesión continua, como una forma silenciosa de decir, sí, está pasando y no lo voy a esconder. Durante la tarde salieron a caminar otra vez con el grupo. Álvaro y Héctor caminaban cerca, pero sin gestos que los delataran. Sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban, era como si volvieran al jacuzzi, al beso, a la habitación, a la certeza de que ya no podían fingir que no eran uno en presencia del otro. En un momento, cuando los demás se adelantaron, Álvaro se detuvo a observar el paisaje. Los árboles se mecían con lentitud bajo el cielo claro, y el viento traía consigo un aroma a tierra húmeda. Héctor se acercó y, sin hablar, se paró a su lado. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. «No quiero que esto sea solo este fin de semana», dijo Álvaro de repente, sin mirarlo. «No quiero volver a casa y hacer como si esto no pasó». Héctor lo miró. La tensión en su pecho se volvió aguda, no por miedo, sino por el peso de la emoción. «Tampoco yo, pero no sé cómo vamos a hacer». «Lo averiguamos», respondió Álvaro, volviéndose hacia él, «como hicimos anoche, sin prisa, pero sin escondernos».